Bueno, Mendi, eguerdion, Eguerdion. igandean derbia Atletiken kontra, derbiak beti bereziak dira, oraingo honetan Eibarri zelan datorkio partidu hau. Ni pentsatu ondo, ez? Azkenien, bueno, txarto torten badabe jogatu enbida, ez? Baina, bueno, ni pentsatu ondo gauzela. Hau da bigarren hastie, pasoan hastien ez genuen jogatu partidoa, kompetizioko partidoik. Gatoz, azkenengo partidu irabazin genuen Gironan aurka, kanpuen, pentsatu ondo gauzela, ondo entrenagu, oineko zinbida, ez? Partidu domekan da, eta batzuetan hastion haitxozu, eta gero egunien txartu goten za, ez? Baina, ni pentsatu ondo egongo gaiela. Ematen du unerik gozoenean, baina ipuruan beti ez, bueno, gehienetan emaitza honak lortu ditu. Bai, holan da, ez? Azkenien, holako partiduetan, bardin ja zelan heltzen zaien partidure, ez? Azkenien, ribalidadea ondixe da, eta, bueno, igual batzuetan apurua geisha haitxozu, ez? Aldozuna, baina apurua geisha, ez? Eta partida normalien parejatute izeten die, eta jugada baten, normalien gol asko ez da goten, normalien gol gitxe gaitik irabazten da, eta hor, jugada baten olako zozor baten, partidu desidu ditzen da, ez? Eta azkenien, hortxe egon bida ondo, errurik egin barik, erreztasuna ez emoteko bestiei, ez? Beraz, Atletiken alderik arriskutsuena zein da, zeri diozu beldur handien? A ber, talde hona da, jokalari hona deke, ontxe azkenengo emaitzak ez dizen hain honak eurenak, baina ni pentsot taldi eta jokalarixek hona dekez. Orduen, partido baten aldabe etara eurek barruen dekena, eta oso partido gatsa etxotzue, eta oso gatsa izeten da irabaztie ez. Ni pentsot, bueno, ez dakit aduriz eta honek jokatuko da bien edo ez, beti badakigu buruz minasko etxen dabiela bai, gero estrategia minasko etxen dabe, eta bueno, honaz entrenadoriaz sakatu asko etxen dabe, ez dutzu izten jokatzen tranquil, banan batzutan etxen dabe defentzan, eta hori oso gatsa da, ez? Zuk erru bat etxen bozu, normalien eurek aprobetxabengo dabe, ez? Eta derbiaz aparte, egunotan pilpilian dabilen beste gai bat da Kirol hiriarena. Azitainen edo Arition, Eibarren baliabideak kontuan hartuta, zuk zein aukeratuko zenuke? Zelan esangot, nire nahi barkue. Eta nik bugurot Eibarrentzat onena, ez? Eta nik pentsetot nire iritsirez onena niretzat eta aretixo zegaitik, bueno, zela egitza aldien, ze azkenien biosuz ez da zer zela egitza enbida, ezke bidie horrek zela isok, ez? Eta bebai, neko zu aukerie gehizaiteko bebai, ez? Eta gero bebai, merkia haue da. A ber, batzutan ez dut haitzen, Eibarko jendiai, ez? Eibarren enbida. Ni pentsau bidala, zer da honena Eibarrentzat. Et, kluarentzat, lehenengo, kluak pago bidau, ronju bidau. Eta gero, herrizentzat. Eta nire iritziz, honena, nire pentsot, adala. Gero gai, ez du daitzen, ez? Ez daulekuik, Eibarren, ezetarako. Eta leku apur bat dagoenien, etxozu, hoize, futbol zelaiak. Zergaitik ez duzu duten enpresakara. Enpresak Eibartik urtenen jabe mordo bat, oin dala 30-40 urtetik, ze hemen ez dagoen lurri. Eta urtenen jabe, horregatik ez adot, ez? Eta ni pentsot herrientzat hobeto dela
enpresak egotie. Vale? Bueno, eta maitzeko gaintxe jakin berri dugu, kopako zozketan Eibarri Sporting, uste dute okerri ezpanago, tokatu zaiola. Zer Vale. itzen zaizu? Bueno, hor dago, bigarren mailako talde ona edo historikue, zelai oso ona, jokatzeko, beti ambiente ona dau, eta, bueno, lehen ezagoten hor barruen, ezagot, kilometro gutxiena, baina guretzat viaje luziena da. Autobusu ikun bega, eta ordutapiko ez dut zukentzen inor, Mallorcatuko pasan, abien ordu bat eta pikuen ja han egongo zinen. Baina, bueno, ondo, ze nik pentsat ambiente ona goten da, hor zelaian, eta nik pentsat jentie jokatzen da benakan Molinonen, jokatzen da normalien, konzentraute eta gure da jokatzean. Bueno, no se nos puede pasar por alto que en este partido se va a producir el retorno a casa de Dani García y Capa. Bueno, se te hará raro a ti también, igual que al resto, verles vestidos con otra camiseta que no sea la azulgrana, supongo. A ver, no, raro no, ya estás viendo allí porque ves jugar partidos, llevas ya casi, pues no, llevas 4 meses aquí sin ellos. Han estado 4 años conmigo como entrenador, ellos más tiempo en el club, pero bueno, yo creo que se les hará más raro a ellos jugar aquí con vestidos de otra camiseta que a nosotros verles con otra, ¿no? Pero me imagino que tendrán nostalgia, me imagino que querrán venir, pero a la vez también pues tendrán los nervios clásicos, ¿no? De jugar por primera vez aquí con otra camiseta y encima pues el derbi que es. Capa comentaba que esperaba que le recibieran como merecían. Yo creo que, ¿cómo crees que les va a recibir la afición eibarresa? Yo creo que bien. Ellos han dado todo por el club. Es verdad que el club también se ha portado bien con ellos, por supuesto, ¿no? Pero no creo que haya ninguna duda de que, pues eso, de que han estado desde Capa desde el filial, tercera, luego los dos desde segunda B, pues Dani ha sido el capitán durante años aquí. Yo creo que al final el recibimiento tiene que ser, creo que debe de ser bueno, porque ellos han dado todo lo que tenían por el Eibar y al final, bueno, han optado por cambiar, pero bueno, yo creo que les pesó también y les costó el cambiar. Apa, José Luis. Bueno, el Atlético ha jugado 3 partidos muy buenos esta temporada, sobre todo contra el Barcelona, Real Madrid, Betis. Son equipos que como el Eibar les gusta tener el balón en los pies, tener la posesión. ¿Crees que vuestro juego les favorece a ellos a la hora de jugar a la presión alta, que también les...? Bueno, pues yo creo que no sería, no creo que una cosa es lo que nos guste tener el balón, pero otra cosa es cómo, ¿no? Ellos tienen en propio campo, en campo propio, en campo rival. Nosotros no nos gusta andar mucho con el balón en nuestro terreno, nos gusta más jugar en campo contrario. Y sí es verdad que las posesiones en la mayoría de los partidos son favorables a nosotros, pero no porque queramos tener el balón por tenerlo, sino porque, bueno, es más de ganar segundas jugadas y volver a incidir en el ataque, no más que en tener el balón por querer dar pases para tenerlos, ¿no? Y en ese sentido creo que cambia bastante, ¿no? Y otra cosa es que también nos pongan a nosotros jugando diferente a estos 3 equipos que has dicho, ¿no? Pero yo creo que no tenemos nada que ver con esos 3 equipos. Bueno, José Luis, ¿qué partido te esperas para el domingo? Y si crees que la necesidad de puntos que tiene el Athletic y haber perdido el último partido frente a la Real Sociedad les puede hacer incluso más peligrosos. ¿Y quién no tiene necesidad a las alturas que estamos, ¿no? Al final, nosotros hace 2 semanas parecía que estamos más para abajo que para arriba. Habíamos perdido 2 partidos y parecía que nos jugamos la vida. El siguiente partido ganas y parece que ya estás... ganas un partido y parece que ya no te preocupa lo de abajo, ya parece que estás mirando más arriba, que no, es recién empezado, además está todo muy igualado y eso hace que
no ganando en 2 o 3 semanas, parece que estás muy cerca de abajo, ¿no? Pero luego también hemos visto, ¿no?, que equipos que han estado muy abajo y han ganado un par de semanas y ya parece que están viendo la luz, ¿no? Y tampoco es así. Yo creo que necesitados estamos todos ahora mismo, ¿no? Porque todos queremos sumar un número de puntos para liberar la categoría y ahora mismo todos queremos sumar lo antes posible. Yo creo que va a ser complicado jugar contra ellos por cómo juegan, porque tienen calidad, porque tienen buen equipo, porque tienen buenos futbolistas, pero y yo creo que saben ellos también que aquí va a ser complicado para ellos también. Bueno, ¿cómo está la plantilla? ¿Qué bajas hay? No sé si se puede avanzar algo de la convocatoria. Bueno, ahí estamos 19, creo que disponibles. Creo que faltan Pedro, falta Gonzalo, falta Paulo y falta Jordi Calavera. Estamos los 19 restantes, estamos bien. Y bueno, con esos tenemos que llegar al partido. Salía ayer la noticia de la renovación de Anaïs Arvilla. Quería saber una valoración sobre lo que significa para el vestuario, también lo que puede significar para el club que un buen jugador como él renueve. Yo creo que es importante para el club, importantísimo, porque como tú dices, pues es un jugador que está dando al equipo. La temporada pasada jugó muy bien. Es verdad que esta temporada, pues bueno, no hemos empezado tan bien y él tampoco ha empezado tan bien. Igual también ha podido ser un poco por nervios de las renovaciones. Espero que ya el último partido lo hizo muy bueno en Girona y bueno, espero que ahora esté más tranquilo, más asentado y de aquí en adelante pues por lo menos de lo que tiene, ¿no? Y que bueno, y el equipo lo note también para bien. Yo creo que es importante siempre que la gente que aporta cosas vaya sumando años y renovando. Así no tenemos que ir fuera a firmar, ¿no? Hay veces que se te escapan pues porque no puedes, o por cualquier cosa, y luego tienes que ir fuera y ves que no es tan fácil, ¿no? Y encima hoy en día, hace 3-4 años parecía que ibas a segunda división y parecía que casi te regalaban o podías coger con más facilidad. Hoy en día no es así, hoy en día todo el mundo pide y me parece normal además. Y lo importante para un club como el Eibar es que renueve a la gente importante que está ahí y que pueda seguir jugando año tras año aquí. Te lo preguntaban antes en euskera. ¿Entiendes tú? No, pero bueno, entendí el nombre del equipo. Te quería preguntar una valoración sobre la eliminatoria de Copa contra el Sporting. Nada, bien. Me gusta, por eso Molinón es un campo que hay siempre ambiente bueno. Bueno, puede ser que se metan contigo también, ¿eh? Bueno, pero hay ambiente de fútbol. Es un campo cerrado que a mí siempre que me he ido allí a jugar me ha gustado jugar en el Molinón. Te iba a decir lo del viaje que he dicho en euskera, que es el más corto en kilómetros, pero el más largo, porque vamos a tardar 3 horas y pico, y otros, habiendo 600 kilómetros, tardaríamos 1 hora, pero es lo que ha tocado, pero bien, sobre todo por eso, ¿no? Porque el jugador que juega en ese campo normalmente juega motivado, no tienes que estar motivándole por detrás porque es un partido de Copa, porque es no sé qué, porque parece que le das más importancia a la Liga en un momento determinado, ¿no? Sin embargo, en ese campo el jugador está metido en el partido normalmente desde el principio. Al margen de estas cuestiones, estos días un tema que ha salido bastante es el de la Quirol Iría. Si hacerla en Azitain o en Areitio. En tu opinión, ¿cuál sería la ubicación más idónea? ¿Qué quieres? ¿Que te mete el chorreo que te metido en euskera? Joder. A ver. Pues nada, que yo creo que hay que mirar por el bien del club. Punto. Y la distancia de un lado a otro o a otro es bastante parecida. No hay distancias.
¿Dónde se puede hacer más campos? Y además que los necesitas. No es que vamos a hacer 8 campos que 3 no vamos a necesitar. No, no, vamos a hacer 4 campos, si se hace allí, que se van a necesitar. En el otro con 3 andaríamos justitos. Justo, muy justo. Y nada, y pues eso. Ahí al final tengo que meter todo el chorreo. Hay poco espacio, ¿no? Para construir empresas y cosas de estas. Y igual se pueden hacer no sé cuántos pabellones allí y trabaja un montón de gente y no tiene que salir de Eibar. No sé. Se ha tenido que, en los últimos 40 años ha salido un montón de empresas de Eibar. A Vizcaya, a Burgos, a Álava, a todos los lados. Porque no había espacio. Eso es lo que no termino de entender. Vale, venga, agur.